Hola, hola, buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes. ¿cómo está? Voy a repasar un poco la clase pasada, así me pueden hacer preguntas. Resumo un poco lo que habíamos visto y me preguntan si tienen dudas. Vimos la definición de impulso angular. Dijimos que el impulso angular con respecto a un punto O es un vector que se define como el producto vectorial del radiovector por el impulso lineal. Y vimos la ley de conservación de este vector que decía que si el momento de las fuerzas externas con respecto al punto O es igual a 0, entonces el impulso angular con respecto a O es constante. Y viceversa, ¿no? Si el impulso angular con respecto a O es constante, eso significa que no hay momento de fuerzas externas. Y esta ley de conservación valía si el punto O es un punto que está quieto o si coincide con el centro de masa del sistema. Si no, si el punto O se está moviendo, habíamos visto que hay un término adicional y entonces ya no podemos decir que para ver si se conserva o no se conserva el impulso angular, solo tenemos que ver el momento de las fuerzas externas. Hubo una pregunta, alguien preguntó por qué solo las fuerzas externas, por qué mirábamos solo el momento de las fuerzas externas. Si recordamos cómo habíamos deducido esta ley, calculamos la variación del impulso angular con respecto al tiempo, y esto es igual si tenemos un conjunto de partículas, la suma de las posiciones de las partículas, producto vectorial, la derivada del impulso lineal con respecto al tiempo, que es la resultante de las fuerzas, ¿no? O sea, voy a poner en principio todas las fuerzas. O sea, en principio uno tiene que considerar todas las fuerzas externas y las fuerzas internas, o sea, las fuerzas que están actuando sobre la partícula I son las fuerzas externas, y tenemos en principio también todas las fuerzas que las otras partículas hacen sobre la I, ¿no? Voy a poner una sumatoria sobre todas las partículas J distintas de la I de las fuerzas que la J hace sobre la I. O sea, en principio tenemos que considerar, si tenemos un sistema de partículas, todas las fuerzas externas y las fuerzas que el resto de las partículas hacen sobre la partícula I, y después sumar sobre todas, ¿no? O sea, en esta suma, entonces tenemos que la suma sobre todas las partículas de RI, tenemos que sumar entonces el producto vectorial con las fuerzas externas, y también tenemos que considerar en principio las fuerzas internas, ¿no? En principio tenemos que considerar todas las fuerzas. Ahora miremos qué es lo que pasa con esta parte que contiene a las fuerzas internas. Entonces acá tenemos, vamos a tomar, supongamos que tenemos dos partículas solamente, la 1 y la 2. Entonces tomo la partícula 1 y tengo entonces la posición de la 1, producto vectorial, la fuerza que la 2 le hace a la 1, y también tengo que sumar la posición de la partícula 2, producto vectorial, la fuerza que la 1 le hace a la 2. ¿Está bien? O sea, en esta doble suma tengo en principio la fuerza que I hace a J, y también tengo la fuerza que J hace a I.
¿ok? Entonces, en particular, si tomo 2, tengo estos dos términos. Como la fuerza que 2 hace a 1 es igual y contraria a la fuerza que 1 hace a 2, estos son pares de acción-reacción, entonces este producto lo puedo escribir como, puedo sacar factor común, F21, y escribir esto como R1 menos R2, producto vectorial F21. ¿Está bien? Entonces, supongamos que tenemos acá la partícula 1, y por acá tenemos la partícula 2, y supongamos que este es el observador, o el centro de momentos. Entonces tenemos la posición de la partícula 1, es R1, la posición de la partícula 2 es R2, y en principio tenemos que R1 menos R2 es este vector, ¿no? Es la posición de 1, R1 menos R2 es este vector. Entonces fíjense que si la fuerza entre 1 y 2 actúa a lo largo de esta recta que une 1 y 2, o sea, tanto que sea una fuerza atractiva como repulsiva, pero si esta fuerza 2, 1 es paralela o antiparalela a R1 menos R2, entonces este producto se anula. Que este es la mayoría de los casos de las fuerzas que vamos a tratar son de esta forma, o sea, donde las fuerzas entre 1 y 2 actúan a lo largo de la línea que une a 1 y 2. Entonces, por eso solamente es necesario considerar las fuerzas externas. O sea, lo que quiero decir es que en la ley de conservación del impulso angular, solamente podemos considerar el momento de las fuerzas externas si las fuerzas internas están actuando a lo largo de las líneas que unen a las partículas. O sea, si las fuerzas internas son paralelas a la distancia entre las partículas, entonces podemos despreciar las fuerzas internas y solamente mirar el momento de las fuerzas externas. ¿Okay? Una pregunta. Eso se le dice fuerzas centrales, ¿no? Espérame un segundito que tengo el micrófono silenciado. Sí, ahora decime. A esas fuerzas que apuntan están en la misma dirección que la recta que R1 y R2 se le llaman fuerzas centrales, ¿no? No, ahora en un rato vamos a introducir fuerzas centrales. Las fuerzas centrales son las fuerzas que apuntan hacia el centro de momento. Estas no, estas son fuerzas, o sea, sería, por ejemplo, suponete que M1 y M2 sean dos masas y la fuerza que está actuando entre ellas es la fuerza gravitatoria. Entonces acá tenemos que la fuerza gravitatoria de 2 sobre 1 apunta de 1 hacia 2 y viceversa, ¿no? O sea, son fuerzas que, digamos, tanto que sean atractivas como repulsivas, son fuerzas que apuntan en esta línea. Estas no se llaman fuerzas centrales. Las fuerzas centrales son las fuerzas que apuntan, bueno, ahora las voy a discutir en detalle en un ratito. Bueno, entonces, bajo estas condiciones, o sea, si las fuerzas internas actúan a lo largo de la línea de separación entre las partículas, solamente consideramos las fuerzas externas y entonces ahora podemos decir que el impulso angular con respecto a algún centro de momentos se conserva si el momento de las fuerzas externas con respecto a O es igual a 0 y viceversa. Esta entonces es la ley de conservación del impulso angular, de vuelta siempre que O esté quieto o que coincida con el centro de masa del sistema. Bueno, y entonces empezamos a ver ejemplos. Una pregunta, disculpe. Sí.
de todo esto, de la clase anterior y de esto, no es que no entiendo la explicación matemática, pero hay algo que no puedo visualizar físicamente, que es cómo es que el vector por el momento, por el impulso lineal, es el producto vectorial, perdón, del vector por el impulso lineal es igual al momento. No logro entender físicamente cómo es que algo que nos da algo que es ortogonal a ambos, al vector y al impulso lineal. No logro verlo físicamente, esa es mi pregunta. O sea, físicamente lo que hay que entender es qué es lo que significa el impulso angular. O sea, que sea un vector perpendicular al impulso lineal es por definición. O sea, si defino que el LO es el producto vectorial de R por P, entonces va a ser perpendicular a R y va a ser perpendicular a P. Esto es por definición, es así. O sea, acá no hay nada que entender. Lo que sí hay que entender es qué es lo que está significando este vector. Entonces, para eso, lo que tenemos que mirar son los ejemplos. Y un ejemplo importante que vimos la clase pasada fue el caso de una masita que está haciendo movimiento circular. O sea, con una masa que está haciendo movimiento circular, supongamos que este es el centro de rotación, tenemos una masa M, y lo que calculamos la clase pasada es que el impulso angular de esta masa con respecto al centro de rotación, vimos que esto es igual, no voy a hacer la cuenta de vuelta, pero sí voy a discutir un poco el resultado. Cuando calculamos el impulso angular con respecto al centro de rotación, vimos que esto es un vector que apunta en el eje de rotación, ¿no? O sea, este vector LZ apunta en este sentido. Sería. O sea, el impulso lineal sería perpendicular al vector R, digamos. No, el impulso lineal no. Perdón, no es lo que quise decir. Quise decir, la velocidad tangencial estaría en el mismo sentido que el impulso lineal, eso lo quise decir. Claro, claro. O sea, en este caso, el impulso lineal, la masita está haciendo movimiento circular, o sea que apunta en la dirección teta, ¿no? O sea, el impulso lineal apunta en teta. Y el vector R apunta es perpendicular, ¿no? Y entonces el impulso angular apunta en Z, o sea, si miramos en coordenadas polares tenemos R. No, yo eso ahí me queda clarísimo lo que usted dice, el producto vectorial, pero después usted hizo la clase pasada una recta que iba desde la masita hasta un punto O debajo en el eje Z, y eso no quedaba perpendicular, a menos que el plano girara, digamos, del círculo. Sí, la masa se está moviendo. No, la masa se mueve en el plano R teta, o sea, este es un plano. La masa se mueve en este plano. Y lo que calculamos la clase pasada fue el impulso angular de esta masa que se mueve en este plano con respecto a este punto, ¿no? a cualquier punto sobre el eje. Entonces, en este caso, el radiovector R es este, y este vector tiene componente Z, o sea, esta es una componente Z, y tiene una componente R. O sea, el radiovector en este caso, cuando no es el centro de rotación, ¿no? Sino que es un punto cualquiera que está sobre el eje de rotación, tiene una componente en la dirección R y una componente en la dirección Z. ¿Ok? Y
Y el vector impulso lineal tiene solo componente, perdón. El impulso lineal es m omega r en teta versor. ¿Ok? Entonces, en general, cuando calculamos este producto vectorial, esto hicimos la clase pasada, cuando calculamos el impulso angular con respecto a este punto O, que no es el centro de rotación, tenemos que hacer el producto vectorial de el radiovector, que, bueno, vamos a escribirlo explícito, el radiovector tiene componente R y componente Z. Una última pregunta, ahora me queda completamente claro. O sea, no es el centro de rotación en este caso. En el último caso que vimos que usted muestra con otro punto, con dos componentes que tiene R, uno en R vector y otro en Z vector, ya no es el centro de rotación, el momento, el impulso angular ya no sería el centro de rotación, digamos. Claro, claro. O sea, Ahí sí, ahora entendí, ahora sí. el centro de rotación tiene la particularidad de que Z es igual a 0, ¿no? O sea, este término no está. Cuando O es el centro de rotación, este término no está. Digamos, si esto fuera el centro de rotación, este término no está, y entonces tenemos R vector teta que apunta en Z. Entonces, en ese caso, el impulso angular solo tiene componente Z. Y ahora quedó clarísimo, muchas gracias. Okay. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vimos la clase pasada? O sea, en el caso, volvamos un poquito al caso en que el centro de momentos es el centro de rotación. Entonces, en ese caso teníamos que el impulso angular tiene esta forma, m r cuadrado omega en z versor. Entonces, fíjense qué pasa con esto. Si la velocidad angular es constante, o sea, si esta masa está realizando movimiento circular con velocidad angular constante, entonces el impulso angular con respecto al centro de rotación es constante. O sea, el impulso angular constante, el impulso angular constante caracteriza un movimiento circular con velocidad angular constante. Bueno, esto es si omega es constante. Pero si omega no es constante, o sea, si omega no es constante, quiere decir, si omega no es constante, quiere decir que hay una aceleración, angular, ¿no? Perdón, distinta de cero. Si la velocidad angular no es constante, significa que hay aceleración angular. Y si hay aceleración angular, significa que tiene que haber alguna fuerza en la dirección tangencial que esté proveyendo esa aceleración angular. ¿Ok? Por otro lado, si omega no es constante, entonces tenemos que el impulso angular ya no es constante, ¿no? Si calculamos la variación del impulso angular con respecto al centro de rotación con respecto al tiempo, si omega no es constante, esto va a ser igual a m r cuadrado omega punto en z versor. ¿Está bien? O sea, m r cuadrado por la aceleración angular en z versor. Y esto tiene que ser igual al momento de las fuerzas externas con respecto al centro de rotación, ¿no? Por definición, la variación del impulso angular con respecto al tiempo es igual al momento de las fuerzas externas. ¿Ok? Entonces, si hay un momento de fuerzas externas, significa que hay alguna fuerza externa que está haciendo momento respecto del centro de rotación. Y esa fuerza es justa, o sea, acá en este caso, si la partícula está haciendo movimiento en un plano, en el plano r teta, las fuerzas que están actuando acá, no puede haber fuerza en la dirección z. Si hay una fuerza actuando, tiene que ser en el plano r teta. O sea que en este caso
la fuerza externa tiene que tener componente R y componente θ. No puede haber fuerza en Z porque el movimiento es en el plano Rθ. Entonces, estas fuerzas tienen que estar haciendo momento porque el impulso angular, en este caso, no se conserva si la velocidad angular no es constante. Pero la fuerza radial no puede hacer momento respecto del centro de rotación, porque está en la misma dirección que el radiovector. Entonces no puede hacer momento respecto del centro de rotación, y la fuerza que está provocando el momento es la componente θ, que es justamente la que provee la aceleración angular. ¿Está bien? Entonces, si omega es constante, el impulso angular respecto del centro de rotación es constante, quiere decir que no hay momento de fuerzas externas, porque la fuerza centrípeta no puede hacer momento con respecto al centro de rotación. Pero sí puede hacer momento con respecto al punto O sea, en el caso que habíamos calculado el impulso angular con respecto a otro punto cualquiera del eje de rotación, en este caso lo habíamos calculado la clase pasada, esto nos daba mr cuadrado omega en z, y había una componente r, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, si ahora el centro de momentos es un punto sobre el eje que no es necesariamente el centro de rotación, y incluso si omega es constante, incluso si la velocidad angular es constante, fíjense que si yo calculo ahora la derivada del impulso angular con respecto al tiempo, aunque omega sea constante, o sea, el primer término, la componente z, es la derivada de la componente z es igual a 0 porque el radio es constante, la masa es constante, omega es constante, y z versor es constante. Pero la componente radial no es constante porque el versor R va cambiando a medida que la masa va describiendo el círculo. El vector R va cambiando, o sea, aunque omega y R sean constantes, el vector R va cambiando, y entonces acá tenemos que la variación con respecto al tiempo tiene esta forma, ¿no? Porque la derivada, recuerden que la derivada de R versor con respecto al tiempo era igual a θ punto por θ versor. Esto habíamos calculado cuando calculamos coordenadas polares. El versor R es un versor que va cambiando con el tiempo. Y entonces, si omega es constante y el centro de momentos no es el centro de rotación, va a haber un momento de las fuerzas externas, hay momento de fuerzas externas, porque bueno, lo calculo y veo que hay, y en este caso, si omega es constante, no puede haber fuerza en la dirección θ, porque no hay aceleración angular en la dirección tangencial. Pero sí hay fuerza radial, necesariamente si hay movimiento circular hay una fuerza centrípeta. Y esa fuerza centrípeta no hace momento respecto del centro de rotación, pero sí hace momento respecto de un punto sobre el eje que no sea el centro de rotación. ¿Está bien? Y esa es la fuerza que está, digamos, que hace un momento, que hace cambiar el impulso angular. ¿Ok? Profe, una pregunta. Sí. ¿En qué ejemplo de la vida cotidiana se aplica el impulso angular? Ahora vamos a ver. O sea, se aplica en montones de casos. Por ejemplo, ahora vamos a ver varios ejemplos, pero incluso en este caso, pensemos el caso supongamos que tenemos una masita, a ver cómo vamos a hacer esto. Supongamos que este sería el centro de rotación.
tenemos la masa m, y hay digamos, si hay movimiento circular, necesariamente hay una fuerza centrípeta, ¿no? Vamos a poner ahí una fuerza radial, porque hay movimiento circular. Entonces, supónganse que, bueno, tenemos esta fuerza radial no hace momento respecto del centro de rotación, y entonces si la única fuerza que está actuando es la fuerza radial, de vuelta tenemos el impulso angular con respecto al centro de rotación, que tiene esta forma, r² omega en z versor. Si la única fuerza que está actuando es la fuerza radial, no puede hacer momento respecto del centro de rotación. Entonces, el impulso angular es constante. Es constante como vector. Pero supónganse que el radio puede variar. Entonces, tenemos esta fuerza radial que no hace momento con respecto al centro de rotación, entonces el impulso angular se conserva. Pero supónganse que el radio puede variar. Si el radio puede variar, entonces también tiene que variar la velocidad angular de manera de mantener el impulso angular con respecto al centro de rotación constante. Entonces fíjense que si el radio se achica, porque la masa se está acercando al centro de rotación, la velocidad angular tiene que aumentar para mantener constante el impulso angular. Y eso es lo que pasa, esto lo vamos a ver en más detalle cuando veamos cuerpo rígido, pero por ejemplo, si ustedes piensan en los patinadores, por ejemplo, cuando están girando los patinadores y acercan los brazos al cuerpo, o sea, disminuyen la distancia, digamos, de su distribución de masa, la acercan al eje de rotación, quiere decir que disminuyen el radio, la velocidad angular aumenta, o sea, fíjense que dan vuelta más rápido justamente porque se conserva el impulso angular. Y si se quieren frenar, lo que hacen es abrir los brazos o abrir las piernas, y entonces alejan la masa del centro de rotación y la velocidad angular disminuye. O sea que este es un ejemplo en el cual se usa la conservación del impulso angular. Se usa en todo momento, digamos, cuando uno anda en bicicleta, usa la conservación del impulso angular. Ahora voy a mostrar otros ejemplos. Lo que pasa que, digamos, para verlo bien esto en detalle lo tenemos que ver con cuerpo rígido, o sea, cuando veamos cuerpo rígido, porque acá lo estamos mirando con una sola masa, entonces es difícil encontrar ejemplos. Pero vamos a ver cuando veamos cuerpo rígido, vamos a ver que en la vida cotidiana se usa todo el tiempo la conservación de impulso angular. O sea, cuando andan en bicicleta, para no caerse, todo el tiempo están usando la conservación del impulso angular. Vamos a ver algunos ejemplos más para tratar de tener un poco más de intuición sobre este vector. Consideremos una partícula que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. O sea, describe una línea recta con velocidad constante. Movimiento rectilíneo uniforme, supongamos que tenemos una masa m que se mueve con velocidad constante. Y queremos calcular el impulso angular con respecto a un punto O de esta masa. O sea, queremos calcular el impulso angular con respecto a O. Bueno, esto por definición va a ser el producto vectorial del radiovector. El radiovector es el vector que une la masa con el punto O. Producto vectorial, el impulso lineal, que es el producto de la masa por la velocidad. ¿Okay? Entonces voy a reescribir esto, o sea, el radiovector lo podemos descomponer en una componente paralela, vamos a poner una componente perpendicular a la trayectoria, lo voy a llamar R perpendicular,
y una componente paralela. ¿Ok? O sea, el radiovector R lo descompongo en una componente perpendicular a la trayectoria y una componente paralela. Entonces, cuando hago este producto vectorial, la única componente que contribuye es la componente perpendicular, ¿no? O sea, este producto vectorial, simplemente la componente paralela se cancela. ¿Ok? Y fíjense que a medida que la masa va recorriendo esta trayectoria, esta línea recta, la componente, lo que va cambiando es la componente paralela, pero la componente perpendicular del radiovector es constante, tiene siempre el mismo valor. ¿Ok? Entonces, si el vector velocidad es constante, entonces el impulso angular con respecto a O es constante. ¿Ok? Y en general es distinto de cero. Esto lo que significa es que no hay fuerza externa que haga momento con respecto, o sea, esto implica que no hay fuerza externa que haga momento con respecto a O. O sea, no hay fuerza externa porque la partícula se mueve con velocidad constante, ¿no? Ahora, entonces, el impulso angular constante caracteriza un movimiento rectilíneo. Y fíjense que si el punto O estuviera sobre la recta, o sea, si el punto O fuera este, en lugar de ser aquel, si fuera un punto sobre la recta, entonces, en ese caso, ¿cuánto vale el impulso angular? Cero. Vale cero, ¿no? Sí, vale cero porque el R perpendicular es cero, o sea, si está sobre la recta es igual a cero, es constante, es igual a cero, y entonces impulso angular igual a cero caracteriza un movimiento de traslación. O sea, impulso angular igual a cero caracteriza un movimiento de traslación rectilíneo. Fíjense que en el caso en que el punto O no está sobre la trayectoria, el radiovector, digamos que va siguiendo a la partícula en su movimiento, no describe un movimiento de traslación, ¿no? O sea, es un movimiento de traslación, pero este radiovector no parece describir un movimiento de traslación. Y entonces, en este caso, o sea, cuando el punto O no está sobre la trayectoria, el impulso angular es constante, pero no es necesariamente igual a cero. Pero si el punto O está sobre la trayectoria, entonces es igual a cero. Eso, digamos, siempre dijimos, ¿no? Lo que conviene cuando uno tiene un movimiento rectilíneo es elegir el eje de movimiento en la dirección del movimiento. En el caso de calcular el impulso angular, elegir el centro de momentos sobre la trayectoria, y en ese caso el impulso angular es igual a cero. O sea, un movimiento de traslación tiene impulso angular igual a cero. Y esto es algo que también dijimos la clase pasada, el impulso angular es algo que tiene sentido, o digamos, cobra relevancia para los movimientos curvilíneos. O sea, se refiere a movimientos en 2 o 3 dimensiones, pero digamos, no tiene mucha relevancia cuando el movimiento es de traslación. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos en los cuales el momento de las fuerzas externas es igual a cero. O sea, cuando resulta el momento de las fuerzas externas igual a cero.
El momento de las fuerzas externas es, por definición, el producto vectorial del radio vector por las fuerzas externas, ¿no? Profe, ¿esto en el mismo ejemplo de antes o es uno nuevo? Esto es general, en cualquier ejemplo. Ahora, en cualquier caso. No es un ejemplo, o sea, es una definición general. O sea, este es el momento de las fuerzas externas y lo que quiero ver es cuándo esto se hace cero. O sea, cuando esto se hace cero, entonces el impulso angular se conserva, ¿no? Entonces quiero ver cuándo se conserva el impulso angular. ¿En qué casos? ¿En qué casos esto es cero? Un caso... Cuando sean paralelas. ¿Cómo? Cuando los vectores sean paralelos, ¿no? Por ejemplo, cuando los vectores son paralelos. Bueno, vamos a ir de más difícil a más fácil. Cuando R es igual a 0, quiere decir que cuando las fuerzas externas están aplicadas en el centro de momentos. En el centro de momentos. Entonces, en ese caso, la masa no puede rotar con velocidad angular alrededor de ese punto. O sea, si la fuerza está aplicada en un punto, la masa no puede rotar alrededor de ese punto. Y entonces el impulso angular se conserva. Otro caso en lo que claramente esto es igual a 0 es si no hay fuerzas externas. O sea, si no hay fuerzas externas, claramente no hay momento de fuerzas externas y este caso es trivial, ¿no? O sea, si no hay fuerzas, no hay movimiento. Y por último, como bien dijeron, el caso en que la fuerza externa sea paralela al radiovector. Estos son los tres casos en los cuales el momento de las fuerzas externas es igual a 0 y el impulso angular se conserva. Y este caso involucra una clase muy importante de fuerzas que son las que se llaman fuerzas centrales. Estas son las fuerzas centrales. Son las fuerzas que siempre están dirigidas a un punto fijo. Por ejemplo, supongamos que la masa realiza este movimiento y este es el punto O. Si tenemos la masa acá o la masa acá, en esta posición, por ejemplo, este es el versor R y la fuerza apunta hacia O. Esta sería la fuerza en un tiempo t, y en otro instante de tiempo, t más delta t, este es el versor R y la fuerza, por ejemplo, apunta en este sentido. Estas son las fuerzas centrales, o sea, las fuerzas centrales tienen esta característica. Apuntan siempre en la dirección R, puede ser positiva o negativa, ¿no? Y entonces el momento de estas fuerzas siempre es igual a 0, ¿no? Perdón, profe, no entendí el dibujito que hizo de las fuerzas. Es, por ejemplo, el caso de la fuerza gravitatoria. Supongamos que tenemos una masa, un planeta que está haciendo un movimiento elíptico alrededor del Sol, supongamos que este es el Sol. Cuando el planeta está en esta posición, hay una fuerza gravitatoria que apunta hacia el Sol, ¿no? Y en este caso, esta es la dirección radial. La fuerza está siempre en la dirección radial. Cuando la masa está en esta posición, esta es la dirección radial y la fuerza apunta en este sentido. Cuando está en esta posición, esta es la dirección radial y la fuerza, ¿no? O sea, la fuerza siempre está en la misma dirección
que el versor R. Estas son las fuerzas centrales. Apuntan siempre hacia el mismo punto. Entonces, en este caso, el momento de las fuerzas es igual a 0 y el impulso angular con respecto a ese punto se conserva. ¿Está bien? O sea, esto Sí, gracias. en general no es cierto para cualquier otro punto, o sea, solo para el centro de momentos O, ¿no? Entonces, bueno, estos son los casos... Perdón, ¿puedo hacer una pregunta de lo que usted dijo? Sí. No es constante, es constante en un momento circular, eso es lo que está diciendo, en otro tipo de movimientos no sería constante. No, este movimiento no es circular. Este es el caso, por ejemplo, el caso de la fuerza gravitatoria, la órbita es elíptica, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, no es un círculo. No, o sea, no necesariamente circular o elíptica, o sea, tiene que ser la fuerza que apunta siempre hacia el mismo punto. Eso es una fuerza central. Una fuerza central tiene esta forma, o sea, apunta siempre en la dirección radial y el centro de momentos O está en la dirección radial. La conservación del impulso angular tiene muchas consecuencias importantes. Una consecuencia importante es que si el impulso angular se conserva, eso significa que el movimiento se realiza en un plano. Ahora vamos a demostrar esto. Si el impulso angular se conserva, eso implica que el movimiento se realiza en un plano. Una pregunta, hola. Sí, La fuerza central puede ser también centrífuga, ¿no? sí puede ser centrífuga, pero bueno, ya vamos a ver qué pasa con esas fuerzas. Todavía no hablamos de fuerzas centrífugas. Ya vamos a hablar. Pero sí puede ser centrífuga. Ok. Bueno, entonces voy a demostrar esto. Que si el impulso angular es constante, eso significa que el movimiento se realiza siempre en el mismo plano. Entonces, supongamos en un instante dado, el radiovector y el impulso lineal son dos vectores definen un plano, ¿sí? En el cual está contenido el centro de momentos. O sea, va a tomar un plano que contiene el punto O, el radiovector y el impulso lineal. Entonces, el vector impulso angular es perpendicular, ¿no? Es perpendicular al plano. Bueno, entonces, en un cierto instante t, estos vectores R y P definen un plano que contiene al punto O, ¿ok? Y el vector LO es perpendicular a ese plano. Se lo vamos a escribir así, como tiene un cierto módulo, LO, y apunta en la dirección normal al plano. O sea, esta N es un versor que es normal al plano. Sería este versor N. En otro instante cualquiera, el radiovector va a ser R' y el impulso lineal va a ser P'.
Digamos esto en otro instante, llamémoslo en T', tenemos R' y P'. R' y P' también definen un plano que contiene a O. Definen un plano que contiene a O. Y si calculamos L' de O, va a ser normal a ese plano, ¿no? O sea, L' va a ser R', producto vectorial P', y este vector va a tener un cierto módulo, LO, y apunta en la dirección normal a ese plano, lo llamo N'. N' es la normal al plano, al nuevo plano en el instante T'. Ahora, si el impulso angular se conserva, entonces el vector LO es igual al vector L'O. ¿Ok? Si dos vectores son iguales, significa que tienen el mismo módulo, o sea, LO es igual a L'O en módulo, y además apuntan en el mismo sentido, misma dirección y sentido, o sea que el versor N tiene que ser igual al versor N'. Los dos planos contienen al mismo punto y tienen la misma normal, y entonces los dos planos coinciden. Los dos planos, el que contiene a RP y el que contiene R'P', contienen el mismo punto y tienen la misma normal. Entonces son el mismo plano. Bueno, esta es una primera consecuencia importante de la conservación del impulso angular. Es el caso, es el caso de lo que sería la primera ley de Kepler del movimiento planetario, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos fuerza gravitatoria, pero la fuerza gravitatoria es una fuerza central, o sea que el impulso angular se conserva en el movimiento planetario y los planetas se mueven siempre en el mismo plano, como consecuencia de la conservación del impulso angular. Profe, acá en este ejemplo, LO sigue siendo una constante. No sé si es un ejemplo, pero... O sea, lo que mostré acá es que si el impulso angular se conserva, o sea, LO es una constante, entonces el movimiento se realiza en el mismo plano. Claro, Está bien, pero... pero al derivar, lo que está preguntando esa compañía, que al derivar se vuelve cero, ¿no? Eso es lo que era la pregunta. Claro. Sí, eso. Sí, claro. ¿Y entonces? Sí, pero me parece que Me parece que ese L' se refiere a que es otro, que es como otro ejemplo, Ah, que no, no es que está no es derivado. derivada, no es derivada. L' es otro, es un impulso angular diferente en principio. O sea, L'O lo defino como el producto vectorial de R', o sea, de la nueva posición, producto vectorial, el nuevo impulso lineal. No, no es una derivada. Se refiere a otro objeto. Ah, ok, gracias. No, yo no uso nunca prima para derivada, ¿eh? Si uso derivada temporal, le pongo un punto. Bueno, vamos a ver otra consecuencia de la conservación del impulso angular. Supongamos una partícula que se está moviendo en un plano. Vamos a suponer M. Esto es otro ejemplo. Una masa que se mueve en un plano.
con impulso angular constante. Entonces, por ejemplo, de nuevo supongamos este caso, este es el punto O, pongamos que esta es la masa, este es el radiovector, y bueno, si calculamos el módulo del impulso angular, esto es igual al módulo de m por r producto vectorial d. ¿Ok? O sea que esto es el producto de la masa por el módulo del radiovector, por el módulo del vector velocidad, por el seno del ángulo que forman. ¿Está bien? Esto es por definición del módulo del producto vectorial. Acá también estamos calculando el impulso angular, ¿no? Estoy calculando el módulo del impulso angular. Ah, ok. O sea, el ¿Puedo hacer ejemplo, una- en el ejemplo, digo, en general, o sea, estamos buscando calcular el impulso, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo es la pregunta? Me refiero que en este ejemplo estamos buscando calcular el impulso angular en general, me refiero a en el ejemplo, o sea, ese es el objetivo. El objetivo es mostrar las consecuencias de la conservación, o sea, estoy tratando de mostrar las consecuencias de la conservación del impulso angular. Ah, ok, gracias. Recién mostré que si se conserva, el movimiento es en un plano. Ahora voy a mostrar que si se conserva, en particular tiene módulo constante, y eso tiene otra consecuencia, que es la siguiente. Cuando la partícula se movió, supongamos que está en esta otra posición, el radiovector barrió un área que es la que estoy sombreando acá. Cuando está en otra posición, ¿Puedo hacer una observación matemática? sí. Yo entiendo lo que hizo, pero ¿no es MR módulo por B módulo por seno de tita? Según una definición de producto vectorial cuando uno iguala. Sí, lo que yo dije, la clase 0, la primera clase, que cuando no pongo una flecha arriba, me estoy refiriendo al módulo. No, o sea, No si querés dije nada, perdón, disculpe. se lo puedo poner, pero le puedo poner las barras, pero si no se las pongo, me estoy refiriendo al módulo. Bueno, entonces, si miramos el área esta rayada, bueno, en este momento, por ejemplo, esto sería el vector velocidad. Si calculo el área rayada, o sea, el área que barre el radiovector, calculo el diferencial, supongamos en un diferencial de tiempo, el diferencial de área, esto es un triángulo, ¿no? Más o menos un triángulo. Entonces, el área va a ser un medio de la base, que es el módulo de R, por la altura, que, bueno, si esto es... si este es el ángulo θ, el ángulo que forman el radiovector y el vector velocidad, entonces la altura es d por el seno del ángulo. ¿Está bien? Ese es el área del triángulo, que está sombreado, bueno, escrito de manera diferencial, ¿no? O sea, acá hay un pedacito de diferencia, pero a primer orden en diferenciales tiene esta forma. Perdón, no dije nada. Esto es diferencial de S. O sea, diferencial de S es el arco que subtiende en un diferencial de T, ¿no? O sea, el diferencial de arco que barrió. ¿Está bien? O sea, esto sería un medio de la base por la altura del triángulo, que es este pedacito que recorrió por el seno del ángulo. Entonces, fíjense que esto lo puedo reescribir. El arco que barrió, el diferencial de S, lo puedo escribir en función de la velocidad como un medio de R por la velocidad por diferencial de T.
por el seno del ángulo. O sea, estoy usando que la velocidad es ds a dt. Entonces, en particular, si calculo la variación del área con respecto al tiempo, cómo cambia el área que barre el radiovector con respecto al tiempo, esto es igual a 1 medio r por b por el seno del ángulo. Y entonces fíjense que esto lo puedo escribir en función del módulo del impulso angular como 1 sobre 2m por el módulo del vector impulso angular. Como el impulso en particular el módulo del impulso angular es constante, esto es constante. Esto es la segunda ley de Kepler. Esto dice que el radiovector, en particular en el caso del movimiento planetario, el radiovector del planeta describe áreas iguales en tiempos iguales. Pero vale para cualquier caso. O sea, esta ley la descubrió Kepler mucho antes de que se conociera esta noción de impulso angular, y la descubrió haciendo millones de observaciones de planetas. O sea, él básicamente era un observador, o sea, hacía millones de observaciones, y lo que descubrió su segunda ley, que dice que el radiovector del planeta describe áreas iguales en tiempos iguales. Ahora lo que vemos es que esta ley... Sí, termino esto y ya te contesto. Dale. O sea, lo que vemos ahora es que esta ley es consecuencia de la conservación del impulso angular, y que es algo mucho más general, que no vale solo para movimientos planetarios, vale siempre que se conserve el impulso angular. O sea, es una consecuencia de la conservación del impulso angular. Y es general para cualquier movimiento que se rige por fuerzas centrales. ¿Ok? Sí, ¿qué preguntas? Decía que usando la ley esta, después descubrieron o probaron que las órbitas son elípticas, digamos. Claro, sí. Sí, nosotros lo vamos a probar un poco más adelante una vez que veamos la fuerza gravitatoria, pero bueno, ahora lo que estamos viendo son las consecuencias de la conservación del impulso angular, que son muchísimas, ¿no? O sea, son muchísimas y muy importantes. Una pregunta. ¿Este delta A sobre delta T es la velocidad aerolar, algo así, ¿no? Aerolar. Claro, sí. ¿Se le da el nombre? Ok. Perdón, profe. Sí. ¿Puede repetir por qué escribió la altura de ese triángulo como ds por seno de tita? ¿No sería solo ds? Pero lo que pasa es que digamos, si la órbita es elíptica, el ds en particular no es necesariamente perpendicular al radiovector, ¿no? O sea, acá hay un ángulo, que es este. Ah, está bien, está bien. Entonces, Gracias. la altura la miro perpendicular. ¿Con DS a qué se refiere? Al diferencial de arco que barre, ¿no? Suponete que en un instante está acá, en otro instante está acá, entonces el ds es este arquito. Gracias. ¿Más preguntas? Bueno, entonces una última cosa voy a decir sobre el impulso angular. Voy a calcular el impulso angular de un sistema de partículas. Se voy a considerar ahora un sistema. Hasta ahora estuvimos considerando de una masa solamente. Supongamos que tenemos un sistema de partículas, M1, M2, y así hasta Mn. Tenemos un centro de momentos O, tenemos la partícula 1, que tiene un cierto impulso
P sub 1 y está en una cierta posición R sub 1, una partícula 2 que tiene un impulso P sub 2, está en R2, una 3, bueno, y así siguiendo, ¿no? O sea, tenemos varias partículas, y si queremos calcular el impulso angular de todo el sistema, lo que hacemos simplemente es sumar sobre los impulsos angulares de cada partícula, ¿no? RI, producto vectorial PI. Entonces, bueno, esta es una manera, calculamos los impulsos angulares de cada partícula y los sumamos. Pero podemos también reescribir esto, o sea, si tenemos un sistema de partículas, podemos sumar y restar. Voy a definir la posición del centro de masa, o sea, lo voy a referir al centro de masa del sistema, ¿no? O sea, voy a reescribir esto sumando y restando esta cantidad. La posición del centro de masa por P sub I sumado sobre todos los I. O sea, voy a reescribir el impulso angular con respecto a O como la suma de 1 hasta n de RI, esto tiene un vector, ¿no? Menos R del centro de masa, producto vectorial P sub I, más la suma de 1 hasta n de la posición del centro de masa, producto vectorial P sub I. O sea, sumé y resté la misma cosa. El producto vectorial de la posición del centro de masa por P sub I, sumado sobre todos los I. Ahora, fíjense que supongamos que ahora tenemos acá una partícula I, y supongamos que este es el centro de masa del sistema, y este es el centro de momentos O. Esta sería la posición de la partícula I. Esta es la posición del centro de masa con respecto a O. Y la posición de la partícula I con respecto al centro de masa lo llamo R'I. ¿Ok? Entonces, bueno, este R'I es la diferencia Ri menos R centro de masa, ¿no? Es la posición de I con respecto al centro de masa. Entonces, puedo reescribir el impulso angular con respecto a O como la suma de Ri menos el R centro de masa, es R'I, producto vectorial PI, más el R centro de masa lo puedo sacar afuera de la suma, producto vectorial, la suma sobre I de los momentos lineales, que es el momento lineal total, ¿no? Entonces, fíjense, este término, el primer término, R'I es la posición de la partícula I con respecto al centro de masa. Entonces, esto lo voy a llamar el impulso angular con respecto al centro de masa. No depende del centro de momentos, o sea, solamente depende de la posición del centro de masa. Y esto que está acá es el producto vectorial de la posición del centro de masa con respecto a O, producto vectorial, el impulso lineal total del sistema. O sea que el impulso angular de un sistema de partículas con respecto a un punto O lo puedo escribir como una suma de dos términos
el primer término, L centro de masa, no depende de O, depende, ese se llama momento angular intrínseco o de spin. O spin. No depende del centro de momentos, o sea, depende solo de cómo es la distribución de masa dentro del sistema. Y este otro pedazo, el R producto vectorial P, es el momento angular del centro de masa respecto de O. Con respecto a O. ¿Ok? Bueno, esto es simplemente una manera distinta de escribir el impulso angular. O sea, cualquiera de las dos está bien. A veces es más conveniente separarlo así con respecto al centro de masa y a veces simplemente sumar los impulsos angulares de todas las partículas. Bueno, ¿hay preguntas? Bueno, bien, entonces con esto ya terminamos impulso angular y voy a empezar con la última parte de esta primera parte del curso, que es trabajo y energía. Vamos a empezar una nueva hoja. Profe, en el parcial, ¿hasta qué tema entra? ¿Cómo? En el parcial, ¿hasta qué tema entra? Hasta este trabajo y energía que voy a dar ahora. Ah, ok, gracias. Bueno, vamos a empezar definiendo trabajo mecánico. Intuitivamente, el trabajo mecánico es una medida del esfuerzo que hay que realizar para desplazar un cuerpo. Por ejemplo, si quiero levantar un cuerpo, tengo que hacer una fuerza que equilibre el peso. Supongamos que queremos desplazar un objeto, una masa que está en una cierta posición y la queremos desplazar una cierta distancia delta X, y para eso aplicamos una fuerza F. Entonces, algo que se observa fácilmente es que una medida, digamos, la medida del esfuerzo que hay que realizar para desplazar el cuerpo va a depender, por un lado, de cuánta distancia lo quiero desplazar. O sea, este trabajo va a depender de la distancia que lo quiero desplazar. Va a depender también de la fuerza necesaria para poder desplazarlo, y va a depender también de la distancia relativa, de la dirección relativa entre la dirección del desplazamiento y la dirección de la fuerza. O sea, llamemos este ángulo, lo voy a llamar θ. ¿Ok? Entonces, en general, si una partícula se mueve a lo largo de una trayectoria curva cualquiera, supongamos que está en una cierta posición, este es el radiovector,
se desplaza un cierto diferencial de R y está actuando una cierta fuerza que forma un ángulo θ con el desplazamiento. Entonces, el trabajo efectuado por la fuerza durante un desplazamiento diferencial de R se define como el producto escalar, o sea, en un diferencial de desplazamiento, es el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Para un desplazamiento infinitesimal, el diferencial de trabajo es el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Que esto también se puede escribir como el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo. Si se acuerdan de producto escalar, o sea que el trabajo es un escalar. Es un escalar, no tiene propiedades direccionales. Y fíjense que F por el coseno de θ es la fuerza en la dirección del desplazamiento, ¿no? O sea, es la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. O sea que la fuerza que contribuye efectivamente al trabajo es la componente en la dirección del desplazamiento. Es la única que realiza trabajo. ¿Ok? Entonces, el trabajo es un escalar, es un número, y el signo puede ser positivo, negativo o también puede ser cero, ¿no? El signo depende del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Entonces, si el ángulo es menor que pi sobre 2, entonces en este caso el diferencial de trabajo es positivo. ¿Está bien? El coseno del ángulo es positivo. Entonces esto significa que F por el coseno de θ y de R tienen el mismo sentido. Hola, disculpas, no entiendo la dirección de ese diferencial R. ¿Hacia dónde está apuntando? ¿Cómo? No entiendo bien la dirección de ese diferencial R, porque, o sea, parece como tangente a la trayectoria, pero no entiendo bien a dónde está apuntando. El diferencial R es tangente a la trayectoria, ¿no? Porque en realidad el diferencial de R está sobre la trayectoria. En cada punto infinitesimalmente lo puedo pensar como tangente a la trayectoria. Y la fuerza apunta en cualquier sentido. O sea, acá la dibujé acá, pero podría estar también, no sé, la fuerza apunta en cualquier sentido. El ángulo θ, por ejemplo, en este caso, si esta fuera la fuerza, este es el ángulo, ¿no? ¿Está bien? Ok, gracias. Entonces, por eso digo, si el ángulo es menor que pi sobre 2, el trabajo es positivo, la proyección, la fuerza por el coseno del ángulo y el desplazamiento tienen el mismo sentido, y entonces la fuerza está contribuyendo efectivamente al desplazamiento. Y se dice que se está entregando trabajo, esta fuerza está entregando trabajo al sistema. O sea, en este caso tenemos que, por ejemplo, la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo que es menor que pi sobre 2. En ese caso, el trabajo es positivo y se dice que la fuerza está entregando trabajo al sistema. Si el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es pi sobre 2, entonces, en este caso, el trabajo es igual a 0. Entonces, la fuerza no realiza trabajo.
o lo mismo, o que lo que es lo mismo, es la fuerza no contribuye al desplazamiento. ¿Ok? Estamos en este caso en que tenemos la fuerza y el desplazamiento que forman un ángulo recto. Y por último, si el ángulo es mayor que pi sobre 2, entonces el trabajo es negativo. Entonces, en este caso, la fuerza por el coseno del ángulo y diferencial de R tienen sentidos contrarios. Es en particular un caso de este estilo. Tenemos la fuerza y el desplazamiento, y el ángulo es mayor que pi sobre 2. Y en este caso se dice que esta fuerza está extrayendo trabajo del sistema. ¿Ok? Bueno, entonces el trabajo es un escalar, es este producto escalar, y puede tener signo positivo, negativo, o también puede ser igual a 0. Y obviamente el trabajo de la fuerza aplicada sobre el sistema es igual, pero de sentido contrario, al trabajo del sistema. O sea, si una fuerza aplicada sobre un sistema hace un trabajo sobre el sistema, la reacción de la fuerza realiza el mismo trabajo, pero con el signo contrario. ¿Está bien? Es el trabajo. Vos una pregunta sobre lo que está diciendo. Si yo tengo una roca, una pendiente, ¿no? Y la estoy arrastrando para arriba, ¿el peso sería la fuerza que me hace, me quita fuerza ese sistema? Y yo estoy arrastrando la pendiente para arriba, la roca para arriba en la pendiente, Claro. y para abajo el peso me hace fuerza. Claro, sí, sí. Ahora vamos a ver ejemplos, pero sí. Si queremos calcular el trabajo a lo largo de un desplazamiento finito, supongamos que la partícula se mueve entre la posición 1 y la posición 2, tenemos, por ejemplo... Entonces, si queremos calcular el trabajo que hace esta fuerza cuando la partícula se mueve entre la posición 1 y la posición 2, lo que hacemos es integrar entre 1 y 2 el diferencial de trabajo, o sea, integrar entre 1 y 2 el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. ¿Ok? Y acá, para hacer esta integral, hay que tener en cuenta que, en principio, la fuerza puede depender de las coordenadas, o sea, la fuerza, en principio, puede depender de la posición y del tiempo, y a su vez puede ser un vector que tenga componentes X y Z, ¿no? En principio es un vector en el espacio. Y lo mismo el desplazamiento, o sea, el desplazamiento es también un vector. El diferencial de desplazamiento lo podemos descomponer en sus componentes X y Z. Y entonces, cuando calculamos el producto escalar, o sea, si ahora queremos calcular el trabajo entre 1 y 2,
vamos a tener la integral entre x1 y x2 de fx diferencial x más la integral entre y1 y 2 de fi diferencial y más la integral entre z1 y z2 de fz diferencial z. Bueno, esta noción de trabajo puede depender, o sea, el trabajo puede depender del camino que uno, digamos, del camino que realiza la partícula, ¿no? Supongamos que tenemos esta posición 1 y la posición 2. El trabajo para ir de 1 a 2 a lo largo de este camino, llamémoslo C1, en principio puede ser distinto al trabajo si uno va a lo largo de este otro camino o a lo largo de este otro camino. O sea que, en general, el trabajo para ir de 1 a 2 a lo largo del camino C1 va a ser diferente al trabajo para ir de 1 a 2 a lo largo del camino C2 o a lo largo del camino C3 y así siguiendo, ¿no? O sea, en general, el trabajo va a depender del camino que uno sigue para ir de 1 a 2 en general. Pero existe un cierto tipo de fuerzas para las cuales el trabajo que realizan no depende del camino, solamente depende de los puntos inicial y final. Esas fuerzas se llaman fuerzas conservativas. Ya vamos a ver por qué se llaman conservativas. ¿Vos haces una pregunta? Disculpe, ¿vos haces una pregunta? Sí. ¿Por qué usted integra, entiendo dx y el camino que usted dice, pero por qué hace una integral entre la fuerza y el dx? Porque no sería velocidad ahí para integrar, para volverlo a una posición. Porque O sea, no estoy entendiendo. lo que Estoy estoy entendiendo, no es que... lo que estoy integrando entre 1 y 2, el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. O sea, tanto la fuerza como el desplazamiento tienen componentes x y z. Entonces, cuando hago este producto escalar, esto es la componente x por dx más la componente y por dy más la componente z por dz. ¿Está bien? Esto es el producto escalar. Está bien. Está bien, está bien. Okay. Bueno, entonces, estas fuerzas conservativas son aquellas para las cuales el trabajo que hacen estas fuerzas no dependen de la trayectoria. O sea, para estas fuerzas resulta que la integral entre 1 y 2 a lo largo del camino C1 va a ser igual a la integral a lo largo del camino C2 igual a la integral a lo largo de C3 y así siguiendo. Y esto es el trabajo entre 1 y 2. No depende del camino, va a ser el mismo valor, o sea, el trabajo de esta fuerza entre dos posiciones 1 y 2 va a ser el mismo independientemente del camino que se siga. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de esta fuerza conservativa es la fuerza peso. Entonces, supongamos que tenemos una partícula que se mueve entre dos posiciones, 1 y 2, por efecto de la fuerza peso. Y este es el desplazamiento. Entonces vamos a elegir un sistema de coordenadas .
para calcular el trabajo de la fuerza peso. El trabajo de la fuerza peso va a ser el producto escalar del peso por el desplazamiento. ¿Ok? Y el peso, ¿qué expresión tiene en este sistema de coordenadas? Menos P, Z sol. Bien. O menos MG. Menos mg en z. ¿Ok? Tenemos que hacer el producto escalar con el desplazamiento, que en principio va a tener componente x, componente y componente z. Ahora, cuando hago este... Perdón, ¿por qué siempre ponemos la derivada del trabajo? Porque en principio lo que, digamos, como el recorrido, la trayectoria y la fuerza también, o sea, pueden estar, o sea, no, mejor dicho, la trayectoria en general es una curva cualquiera en el espacio, ¿no? Entonces, voy a calcular infinitesimalmente en cada pedacito de la curva cuánto vale ese producto escalar. Fíjate que a lo largo de la trayectoria va cambiando el ángulo entre, bueno, en este caso en particular, que la fuerza peso tiene componente Z, el diferencial R, por ejemplo acá, el diferencial R es diferente que acá. El ángulo que forman va cambiando a medida que se va recorriendo la curva. Entonces, por eso hay que calcularlo punto a punto y después integrar sobre todo el recorrido. Ah, ok. Gracias. Bueno, entonces ahora sí voy a integrar y voy a calcular el trabajo entre la posición 1 y la posición 2. Bueno, ahora acá en este producto escalar solamente queda la componente z, ¿no? Entonces esto va a ser la integral entre z1 y z2 de menos mg diferencial z, o sea que esto es menos mg por z2 menos z1. ¿Ok? Entonces fíjense que no depende del camino seguido, sino simplemente depende de la diferencia de altura entre 1 y 2. Se siguió un camino arbitrario, o sea, el mismo resultado me hubiera dado si hubiera seguido esta trayectoria, por ejemplo, o esta otra. O sea, cualquier trayectoria me hubiera dado el mismo resultado porque solo depende de la diferencia de altura entre 1 y 2. ¿Ok? Bueno, la fuerza peso es un ejemplo de fuerza conservativa. El trabajo de esta fuerza no depende de la trayectoria, solo depende de la posición inicial y final. Supongamos ahora que queremos calcular el trabajo de una fuerza a lo largo de un camino cerrado. Entonces, supongamos que tenemos una posición 1 y 2 y vamos de 1 a 2 a lo largo de este camino y luego volvemos de 2 a 1. Entonces, vamos de 1 a 2 y volvemos de 2 a 1. Vamos por un camino C1 y volvemos por C2. O sea, el camino cerrado, el camino total es la suma de C1 más C2. Entonces, el trabajo de una fuerza conservativa a lo largo de este camino, ahora voy a considerar una fuerza conservativa. El trabajo de la fuerza va a ser el trabajo para ir de 1 a 2 a lo largo de C1 más el trabajo para ir de 2 a 1 a lo largo de C2. Este es el trabajo total de la fuerza. O sea, que esto lo puedo escribir como la integral entre 1 y 2 a lo largo de C1 del diferencial de trabajo más la integral entre 2 y 1 a lo largo de C2
del diferencial del trabajo. ¿Ok? Pero, por otro lado, el trabajo para ir de 2 a 1, el trabajo para ir de 2 a 1 a lo largo de C2 es igual a menos el trabajo para ir de 1 a 2 a lo largo de C2, ¿no? O sea, si invierto, si en lugar de ir de 2 a 1 voy de 1 a 2 a lo largo de C2, el trabajo vale lo mismo, pero solo invierto la dirección del movimiento, entonces solo cambia el signo, ¿ok? Y el trabajo para ir de 1 a 2 a lo largo de C2 es menos la integral entre 1 y 2 a lo largo de C2 del diferencial de trabajo, ¿ok? Entonces, reemplazo acá, y esto es la integral entre 1 y 2 a lo largo de C1 del diferencial de trabajo, menos la integral entre 1 y 2 a lo largo de C2 del diferencial de trabajo, pero si la fuerza es conservativa, el trabajo no depende del camino, entonces esto es igual a 0, ¿no? O sea, el trabajo para ir a lo largo de C1 es igual al trabajo para ir a lo largo de C2, y entonces lo que esto nos dice es que para las fuerzas conservativas, el trabajo de una fuerza conservativa a lo largo de un camino cerrado es igual a 0. O sea, si la fuerza es conservativa, entonces esto lo voy a escribir de esta forma. La integral a lo largo de un camino cerrado lo escribo de esta forma, o sea, este circulito significa que el camino es cerrado. Es igual a 0, y esto vale para todo camino cerrado. Esto es la definición de fuerza conservativa. O sea, una fuerza conservativa es aquella que no hace trabajo a lo largo de un camino cerrado. ¿Puedo hacer una pregunta sobre las integrales? Sí. ¿Por qué no va de 1 a C1, de C1 a 2 y de 2 a C2 y de C2 a 1? No, ¿Por qué va C1, de 1 a C1? perdón, C1 y C2 no son puntos, son caminos. O sea, llamo al camino. Ah, está bien, no dije nada, no dije nada. Okay. Perdón, profe, ¿puede repetir qué significa eso símbolo? El circulito significa que la integral la hago a lo largo de un camino cerrado. O sea que salgo y vuelvo al mismo punto. ¿Está bien? Ok. Entonces fíjense que para que una fuerza sea conservativa, solamente tiene que ser función de la posición. O sea, si depende de otras magnitudes, además de la posición, por ejemplo, las fuerzas de rozamiento que dependen de la velocidad, no son conservativas. Bueno, por ejemplo, el peso es constante, ¿no? Es m por g, es conservativa, es constante, o sea, no depende de la posición, pero no depende de nada. La fuerza elástica, vamos a ver bajo ciertas condiciones, la fuerza elástica, que depende de la posición, es una fuerza conservativa bajo ciertas condiciones. Pero la fuerza de rozamiento, que depende de la velocidad, no es una fuerza conservativa. Y de hecho disipa energía, digamos, estas fuerzas se llaman conservativas porque conservan la energía. Ahora ya vamos a ver cuando hablemos de energía. Bueno, ¿hay preguntas? Bueno, entonces ahora vamos a hablar de energía, que es una noción que está muy vinculada con la del trabajo.
La energía es una magnitud física que da la medida de la capacidad de un sistema para producir trabajo. O sea, mide qué capacidad tiene un sistema para realizar trabajo. Y hay distintos tipos de energía que se caracterizan por, según la forma como se manifiestan o según las interacciones que la originan. Por ejemplo, hay energía mecánica, energía eléctrica, energía térmica, energía nuclear, energía química. Hay muy distintos tipos de energía. Y nosotros nos vamos a ocupar de energía mecánica. Energía mecánica, que es la energía que poseen los cuerpos en virtud de su movimiento o de su posición. Entonces, hay dos tipos de energía mecánica. Vamos a ver, uno es la energía cinética, que depende del movimiento, de la velocidad. Y la energía potencial depende de la posición. Entonces, vamos a empezar con la energía cinética. Supongamos una masa que se desplaza con cierta velocidad a lo largo de una trayectoria. Supongamos que tiene una cierta velocidad v, en una cierta posición, digamos 1, tiene una cierta velocidad v sub 1, y hay una cierta fuerza que está actuando, y supongamos que en la posición 2 tiene otra cierta velocidad v sub 2. Entonces, supongamos, si lo queremos frenar, supongamos que en 1 tiene una cierta velocidad, lo queremos frenar, o sea, queremos que en la posición 2 tenga velocidad igual a 0, entonces le vamos a tener que aplicar una cierta fuerza durante un cierto tiempo para frenarlo. En un intervalo de tiempo diferencial de t, la masa habrá recorrido una distancia diferencial r, que es el producto de la velocidad por diferencial de t, ¿no? O sea, en un diferencial t recorrió una distancia diferencial r, y la fuerza realiza un trabajo que es diferencial de trabajo igual al producto escalar de la fuerza por el desplazamiento, que lo podemos reescribir como la fuerza producto escalar la velocidad por diferencial de t. ¿Ok? Por la segunda ley sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, o sea, la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y entonces el trabajo lo podemos escribir como la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, producto escalar la velocidad por diferencial de t. Entonces, esto lo puedo reescribir, la derivada, o sea, la velocidad depende solo del tiempo, ¿no? Entonces, tenemos la derivada de la velocidad con respecto al tiempo por el diferencial de t, es el diferencial de v. ¿Bien? Es el diferencial de v, producto escalar v. ¿Está bien? O sea, lo que usé acá es que escribo el diferencial de v como la derivada de v con respecto a t por diferencial t.
Y esto lo puedo reescribir como un medio de la masa por el diferencial de B escalar B. ¿Lo ven esto? No. ¿Por qué un medio? Porque, aquí, vamos a correr. Ahora, suponete que voy a calcular el diferencial de B escalar B. Esto que es igual a diferencial de B por B más B por diferencial de B. ¿Está bien? Y esto es 2 veces B por diferencial de B. ¿Está bien? Ah, ok. Bueno, entonces esto lo puedo escribir como un medio de M por el diferencial de B cuadrado. De escalar B, vector B escalar vector B es B cuadrado, módulo de B cuadrado. Y entonces en todo el trayecto entre 1 y 2, el trabajo entre 1 y 2 va a ser la integral entre 1 y 2 del diferencial del trabajo, o sea, un medio de la masa por la integral entre 1 y 2 del diferencial de B cuadrado, y esto es un medio de la masa por D2 al cuadrado menos D1 al cuadrado. ¿Está bien? Perdón, profe, yo me perdí un poco antes. Cuando teníamos escrito que, bueno, el diferencial de trabajo es la masa por la aceleración, que era el diferencial de B sobre dt. Sí, acá. Ajá. Ahí, ese pasa, claro. Bien. Cuando desaparece el diferencial del tiempo. Bueno, ahora lo que digo es que el vector velocidad depende solo del tiempo. Entonces, el diferencial del vector velocidad va a ser la derivada de b con respecto a t por el diferencial de t. ¿Está bien? Por definición de diferencial. Si solo depende del tiempo, el diferencial es esto que escribí acá. Entonces, reemplazo la derivada de b con respecto a t por dt por diferencial b. ¿Ok? Ah, ok. Creo que entendí. Por ejemplo, si el móvil se detiene en la posición 2, entonces B2 va a ser igual a 0. Entonces, si B2 es igual a 0, entonces el trabajo de 1 a 2 va a ser igual a menos un medio de la masa por B1 cuadrado. O sea, es negativo, el trabajo es negativo, quiere decir que se extrajo trabajo del sistema. Cuando el trabajo es negativo, esta fuerza extrae trabajo del sistema. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Lo preguntaron antes, pero no lo entendí. ¿Un medio de dónde sale? Un medio. Ahí, por el otro lo entiendo, pero ¿un medio de dónde sale? Porque acá, esto lo entendiste, que el diferencial del producto escalar de B por B es igual al Sí. diferencial de B por B más B por diferencial de B. Y esto es 2 veces, esto es el producto escalar es conmutativo, ¿no? O sea, esto es 2 veces B producto escalar de B. Sí. Bueno, y tengo que reemplazar esto acá.
B por producto escalar de B es un medio del diferencial de B cuadrado. Ese B cuadrado lo entiendo, lo que no entiendo es un medio donde sale. Por el 2. Porque acá tengo que el diferencial de B cuadrado es 2 veces B por diferencial B. Y acá tengo que reemplazar B por diferencial B. Es un medio del diferencial de B cuadrado. Está bien. Bueno. Bueno, entonces, si la masa se detiene en la posición 2, el trabajo es negativo y lo que esto dice es que se extrajo trabajo del sistema. O sea, esta fuerza extrajo trabajo del sistema a expensas de su velocidad. O sea, el sistema tenía cierta capacidad de realizar trabajo, o sea que tenía energía, tenía una cierta energía. Y este tipo de energía es la que se llama energía cinética. Y es una medida del trabajo que se puede extraer de un cuerpo en movimiento. ¿Ok? O sea, esta noción de energía cinética, la voy a llamar así, energía cinética, en muchos libros la llaman con una K, por kinetic en inglés, en otros la llaman con una T, bueno, no sé. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, fíjense que la energía cinética es un escalar, o sea, la energía es también un escalar, es un número, no depende de la dirección y el sentido de la velocidad, sino solamente de su magnitud. Y entonces, en términos de la energía cinética, esta expresión que escribimos acá, lo podemos escribir como que el trabajo entre 1 y 2 es la energía cinética en la posición 2 menos la energía cinética en la posición 1. Esto se llama, o sea, el trabajo entre 1 y 2, en general, es la diferencia de energía cinética entre la posición final y la posición inicial. ¿Cuál es la unidad de energía cinética? ¿Cómo? ¿En qué unidad está la energía cinética? Ahora voy a hablar de energía. O sea, la energía y trabajo tienen las mismas unidades. Son unidades de fuerza por longitud. Ahora voy a decir cómo se llaman estas unidades. Fíjense que las unidades de energía son las mismas que las de trabajo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tenemos una piedra atada a un hilo que hace movimiento circular. Tenemos movimiento circular. Siempre que hay movimiento circular hay una fuerza centrípeta, la voy a llamar así, una fuerza centrípeta, y el desplazamiento es tangente al círculo. ¿Ok? Entonces, la fuerza centrípeta siempre es normal a la trayectoria. O sea, esta Fc es la fuerza centrípeta, que siempre es perpendicular a la trayectoria. Entonces, si calculamos el trabajo de una fuerza centrípeta, es el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento, es igual a 0, porque son perpendiculares. O sea que la fuerza centrípeta no realiza trabajo. No realiza trabajo. Y, perdón, una duda. En el CBC nos habían dicho que no hay una fuerza centrípeta. No sé si estaba mal o qué, pero... O sea, una fuerza centrípeta es una fuerza que apunta siempre hacia el centro, ¿no? No es que no hay una fuerza centrípeta, o sea, por ejemplo, si esto fuera una masa atada a un hilo, la fuerza que actúa como fuerza centrípeta es la tensión, ¿está bien?
Entonces, la tensión Claro, actúa como fuerza centrípeta. la fuerza centrípeta es la que causaría la aceleración centrípeta. Así Claro, claro. Pero, que tiene digamos, que no existir. es una fuerza de interacción. O sea, siempre, digamos, una fuerza centrípeta, digamos, para que sea una fuerza tiene que haber alguna interacción. Y centrípeta quiere decir que es la fuerza de interacción que apunta hacia el centro. Pero no es que es una fuerza particular. O sea, es cualquier fuerza, digamos, la tensión o la componente del peso en esa dirección, actúa como fuerza centrípeta. ¿Está bien? O sea, Ah, ok. lo que no hay es una interacción que uno lo llame fuerza centrípeta. ¿Está bien? En ese sentido. Entonces, bueno, entonces en este caso, digamos, cualquier fuerza cualquier fuerza que actúe en la dirección radial no va a realizar trabajo porque es perpendicular al desplazamiento. Y entonces, por el teorema anterior, si el trabajo es igual a 0, o sea, esto nos dice que el trabajo es igual a la variación de energía cinética, ¿no? Si el trabajo es igual a 0, esto significa que no hay cambio de energía cinética, y si no hay cambio de energía cinética, eso significa que no hay cambio del módulo del vector velocidad, ¿no? O sea, la energía cinética depende del módulo del vector velocidad. O sea, la energía cinética varía si varía el módulo del vector velocidad. Si el módulo del vector velocidad es constante, entonces, bueno, entonces esto significa que la fuerza centrípeta no cambia el módulo del vector velocidad, ¿no? Y esta también sería una ley de conservación, ¿no? Eso ya sabemos que, o sea, ya sabemos que la fuerza centrípeta no puede cambiar el módulo del vector velocidad, sino que solamente le cambia la dirección y el sentido. No, esto no es una ley de conservación. Esto se llama el teorema de las fuerzas vivas, relaciona el trabajo con la energía cinética. Acá no hay ninguna conservación, o sea, en este caso particular porque tomé una fuerza centrípeta que no hace trabajo, y entonces si no hay trabajo, se conserva la energía cinética. Pero esto no es una ley de conservación, ya vamos a ver la ley de conservación de la energía. O sea, lo que quiero decir acá, lo que quiero enfatizar es que la fuerza centrípeta en el movimiento circular no cambia el módulo del vector velocidad, lo que sí cambia es la dirección y el sentido. Y como la energía cinética solamente depende del módulo de la velocidad, entonces, bueno, no puede cambiar, la fuerza centrípeta no puede cambiar la energía cinética, ¿ok? No hay trabajo. Bueno, ¿está claro esto? ¿Hay preguntas? No. Bueno, bien. Entonces, ahora tendría que hablar de energía potencial. Pero como es un poco largo, no me da el tiempo en los 5 minutos que quedan de clase. Así que lo que voy a hacer, o sea, si quieren hacer preguntas sobre esto o sobre cualquier otra cosa anterior. Yo me quedé con una pregunta que arrastra un poco, es un poco más atrás, que sigo sin, si lo puedo explicar matemáticamente, escribirlo rápido, ¿de dónde saca ese un medio? Porque no lo sigo sin entenderlo. Bueno, No se lo pregunté, era la segunda vez que se lo pregunto, pero no lo sí. entiendo. Si lo puedo explicar. Sí, perfecto. Bueno, aprovechamos y lo hacemos acá. Entonces, bueno, acá teníamos esta expresión, ¿no? Que m por la derivada diferencial de b por b. Hasta acá llegamos bien, ¿no? Esta expresión. Sí, perfecto. Bueno, ahora, bueno, digamos, por un lado tenemos esto. Ahora, por otro lado, quiero calcular esto. Quiero calcular el diferencial de b escalar b. Ahora, digamos, por ahora olvídate de esto. Voy a calcular esto. El diferencial de b escalar b es el diferencial de b, producto escalar b, más b
producto escalar diferencial B. ¿Estamos ahí? Sí. Ok. Bueno, ¿ves que esto es igual a esto? El producto escalar es Sí, conmutativo. son dos veces, son dos veces. Dos Sí. veces de B escalar B. ¿Está bien? Entonces ahora vengo acá. Sí. Me queda arriba, si voy arriba me queda 2M, ¿no? No, me queda un medio, porque yo acá tengo dB diferencial B, o sea, volvemos acá. dB producto escalar B es igual a un medio diferencial de B por B. Ah, está bien. Está bien. Todo es el paréntesis, sí, entendí. Entendí ahora, sí. Ok. Bueno. No vi el paréntesis, cambiaba todo el paréntesis, tiene razón. Ok. Bueno, ¿hay más preguntas? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, me despido hasta el viernes. Dale, profe. Hasta el viernes, profe. Chau, chau. Hasta el viernes. Hasta el martes. Chao, gracias. Chao. Gracias. Profe, estamos haciendo.